Grabar es la clase. Nosotros vamos desfasados en las clases y yo le subí todo el material porque es importante que tengan todo el material, ¿ya? Independiente de que pasemos una clase, yo les voy a ir siempre subiendo el contenido que correspondía por la guía de aprendizaje, ¿ya? Y con la otra sección acordamos que cada vez que yo les suba material, les voy a escribir un mensaje donde diga, esta semana vamos a ver esto, esta es la lectura. Y lo importante es que cuando tengamos este espacio de clase directa, ustedes ya vengan con el material revisado, ¿ya? Con la lectura realizada y con la revisión del video que se les suba sobre la materia. De esa manera vamos a poder profundizar aquellos elementos que quedaron más confusos o que no se entendieron bien, y poder sacarle partido a este espacio que es bien cortito, ¿ya? Por lo tanto, quiero preguntarles, antes de comenzar, ¿cómo les fue con la revisión de la primera materia sobre qué es la epistemología? Si hicieron la lectura, si revisaron la cápsula, si tienen dudas primero. Ya, Ricardo dice que le gustó la lectura, pero ¿eso es real o es una ironía? Por favor, que cuando estamos en un chat no se sabe si es verdad o no. A ver, Daniela también dice que tuvo problemas con responder el primer cuestionario. Ya, vamos a revisar el cuestionario. Vamos a dar algunas líneas también para el segundo cuestionario. Todas las clases, o sea, o todos los contenidos, todas las semanas, van a ir acompañadas de un cuestionario, ¿ya? Y ese cuestionario, el primero, no va a ser evaluado, simplemente va a ser formativo. Aunque hablamos ayer con los chicos, el miércoles con la sección 2, de que si a alguien le fue ultra bien en el primer cuestionario, imaginemos que se sacó un 7, un 6, y más adelante en otro cuestionario se saca una nota más baja, es posible reemplazar esa nota por el primer cuestionario. ¿Ya? Anaí dice, yo leí y vi la cápsula, pero sentí que no era suficiente para el cuestionario. Ya, de hecho, ahí hay algunas preguntas en el cuestionario que no estaban en la lectura y que tampoco estaban en la cápsula. No sé si se dieron cuenta. ¿Ya? La idea es que hoy día podamos resolverla. Luis, Sí, lo que nosotros conversamos era que la mayoría podíamos responder como cinco preguntas bien con lo que teníamos y las otras eran como, no sé, sobre epidemiologías regionales y como que habían conceptos que si uno, si uno no llegaba y como que lo tenía que pensar mucho, no como que costaba hacerlo. ya, ya, ok. La idea del primer cuestionario era que también se pudieran familiarizar con el tipo de preguntas que se van a hacer en los siguientes cuestionarios, y además las dos pruebas van a tener el mismo formato, ¿ya? Preguntas de alternativas, preguntas de verdadero y falso. Y una vez que se cumple el plazo para poder acceder a este cuestionario o a la prueba, en el caso de la prueba, ahí recién ustedes van a tener la retroalimentación de sus resultados, ¿ya? Que son, cuáles son, cuántos puntos tuvieron, cuál es la respuesta correcta. Y en este caso también había como comentarios automatizados que se llaman, que son respuestas de por qué, por ejemplo, la letra X es la correcta o por qué las otras no son correctas, ¿ya? Así que les invito que cada vez que terminen el cuestionario, vale decir, por ejemplo, si había plazo hasta el viernes a las 9 de la mañana, después del viernes en ese horario se van a activar las respuestas correctas, ¿ya? Para que ese espacio de retroalimentación que es asincrónico también lo vayan utilizando para profundizar, porque ahí salen explicaciones, ¿ya? Eh, que yo trato de hacer de la manera más sencilla, ¿ya? Ricardo dice, es que la lectura estaba conectada con filosofía, entonces materia relacionada a eso y en lo social es como me gusta. Ya, súper, ¿sí? Bueno, hoy día les quiero mostrar, creo yo que de lo que hablamos o de lo que se habló en la lectura y de lo que se presentó en la cápsula,
yo creo que hay como tres cosas muy importantes de poder reforzar hoy día que tienen que ver con aspectos referidos al conocimiento, a cómo se conoce, ¿ya? Luego, una breve definición de lo que entenderemos por epistemología y donde vamos a incorporar este concepto de epistemologías regionales. Y luego, algunos elementos respecto de la ciencia y qué se entiende por ciencia fáctica y ciencia formal, que es algo que tal vez a primera vista uno no sé si es tan fácil de comprender, ¿ya? Así que les voy a mostrar una clase que yo tenía de años anteriores, pero no les voy a mostrar todas, sino que les voy a mostrar unas 3 láminas, ¿ya? Para que también precisemos algunos conceptos y quedemos de acuerdo em, sobre qué vamos a entender. Así que aquí les voy a mostrar. ¿Por qué no está abierto? Ay, no lo puedo ver más grande. Díganme si lo están viendo, por favor. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ya, bueno, yo creo que una de las primeras cosas que hay que entender y que les va a servir también para poder comprender la clase que sigue, que es sobre el objeto de investigación, es importante entender que el conocimiento, ¿ya? O sea, hay distintos tipos de conocimiento, ¿ya? Eso es muy importante. Hay conocimientos que son tradicionales, ¿cierto? Que vienen arraigados en la cultura, por ejemplo, ¿ya? No sé, pues, por ejemplo, el tema eh, de cómo se prepara un buen mate, ¿ya? Eso es un conocimiento tradicional, que no tiene que tener comprobación empírica ni nada de eso, ¿ya? Es un conocimiento de un tipo, ¿sí? Por otra parte, vamos a tener conocimientos que son más bien intuitivos o que vienen desde el sentido común, ¿sí? Es lo que nosotros, de alguna manera, podemos afirmar sobre la realidad, que está basado en lo que creemos, en una opinión, pero las opiniones no necesariamente tienen un sustento empírico o necesariamente ese conocimiento es válido, ¿ya? Como por ejemplo cuando no sé, pues cuando los jugadores de fútbol entran a la cancha y tocan el pasto y se persignan y no sé, ¿ya? Eso podríamos decir que eh, que no tiene una base científica, ya que es un conocimiento que ellos dicen lo hacen porque, pucha, no sé, es la suerte, que sí, ¿ya? Pero cuando nos vamos a referir a la epistemología, nos vamos a referir a una rama de la filosofía que va a estudiar un tipo de conocimiento específico, ¿ya? Que es el conocimiento científico, que va a ser entendido como un conocimiento que se produce de manera rigurosa y sistemática, ¿ya? Vale decir que con una observación o con una vez que yo vea que pasa algo, no puedo extraer conclusiones, ¿sí? Sino que tiene que haber como una consistencia a través del tiempo y la aplicación de un método para que yo pueda llegar a decir esto es verdadero o esto es falso, y si esto es verdadero por un tiempo provisional hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? Entonces, cuando nosotros construimos conocimiento científico, lo que vamos a observar ahí es como esto que aparece acá en la imagen. No sé si puedo usar como algún puntero. No, ya. Bueno, acá en la imagen ustedes van a observar que existe ahí como dos globos, ¿cierto? Un sujeto y un objeto. El objeto es aquello que yo quiero conocer, ¿ya? Y ese objeto, que bien puede ser algo material, ¿ya? Como por ejemplo, quiero conocer, eh, pucha, no sé, la vida marina de la Antártica. Ya, quiero saber, no sé, cuál es la capa de grasa que tienen los castores de Magallanes, no sé, ¿ya? Eso puede ser algo que es totalmente físico, ¿sí? Que yo puedo llegar y sacar un animal y despellejarlo y ver cómo es la capa de grasa y es totalmente directa, son observaciones empíricas y son directas. Pero ese objeto también puede ser algo conceptual, ¿sí? Una idea, una realidad que tiene, por ejemplo, ¿ya?
nosotros podemos ver que en la realidad aparecen fenómenos sociales que no tienen un nombre todavía, ¿ya? Que por ejemplo yo quiero conocer cómo se desarrolla, no sé, a ver, algo que no se sepa, no sé ya. Eh, cómo las personas, no, tal vez puede ser por qué, a pesar de la cantidad de contagios que existen hoy día de coronavirus en Chile, las personas se exponen al contagio en grandes aglomeraciones, ¿ya? Que uno podría pensar, pero ¿por qué si hay evidencia que te puedes contagiar, que puede ser grave, que etcétera, que etcétera? ¿Por qué la gente hace algo que parece que es absurdo, que va como contra su naturaleza de sobrevivir, ¿ya? Eso, esa conducta, ese comportamiento de una masa de personas es algo que yo observo, ¿cierto? Pero yo puedo darle un concepto a esa realidad. Ya puedo decir, esto se llama, no sé, eh, un nombre cualquiera, un concepto, así como desapego, instinto de muerte, ¿ya? Entonces, ese objeto que yo quiero conocer puede ser también un objeto conceptual, puede ser una idea, un concepto, una hipótesis, ¿ya? Entonces, eh, el ser humano, ¿cierto? O el científico o la persona que busca conocer ese objeto va a ser el sujeto. Y ese sujeto se plantea respecto del objeto una serie de representaciones, ¿ya? O sea, yo con mi bagaje cultural que tengo ahora podría llegar a suponer por qué la gente se expone al virus. A ver, ustedes díganme, ¿por qué creen ustedes que las personas, teniendo tanta evidencia científica vinculada al contagio, por qué las personas se exponen y salen y van y hacen colas y van al supermercado y todo eso? ¿Por qué creen que lo hacen? Porque tienen que trabajar, claro. Anaí dice, tal vez hay una necesidad básica o una obligatoriedad laboral por necesidad, como dice Paulina, por el trabajo, tal vez por la poca creencia que hay sobre la mortalidad, necesidades primarias, etc. ¿Ya? Algunos piensan que es conspiración, sí, también hay toda una, ¿cómo le llaman ahora? La posverdad, ¿cierto? Entonces, todos esos argumentos que ustedes están presentando ahí, ¿cierto? Fake news, quieren vivir su vida lo más normal posible, ¿cierto? Tal vez negar la existencia de algo tan microscópico y pequeño que puede estar afectándonos, obligando, como dice la negación, obligándonos a restringir nuestra libertad, etcétera, ¿ya? Todos esos argumentos que ustedes están presentando ahí son representaciones, ¿cierto? Ustedes como sujetos, ¿cierto? Que están observando una realidad y que tratan de comprender esto que está pasando, lo que sería el objeto, ¿cierto? Entonces yo con lo que ya conozco, con mi experiencia, con mis conocimientos teóricos, etcétera, yo puedo establecerme representaciones, ¿ya? Respecto de qué es eso que yo estoy tratando de conocer o cómo se comporta o cuáles son sus factores, etcétera, ¿ya? Esas representaciones se van a traducir en hipótesis. Las hipótesis son enunciados, ¿ya? Que plantean una afirmación respecto de algo y que pueden ser verdaderas o que pueden ser falsas, ¿ya? Entonces yo podría decir, las personas van a la calle porque necesitan comer, ¿ya? Están cubriendo necesidades básicas, ¿ya? Pero las hipótesis para ser consideradas científicas deben ser contrastables. Eso significa que la hipótesis es como decir, yo creo esto, pa, pónganlo a prueba, váyase, váyase. Y corro el riesgo de que no sea verdadera, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo, si pienso que las personas se exponen por necesidad, de qué manera podría yo saber si eso es verdad o es mentira? ¿Qué se les ocurriría hacer a ustedes para saber si eso es verdadero o es falso? Una encuesta, ya, preguntarle a las personas, entrevistas, ¿sí? A eso que ustedes están mencionando, encuesta para las personas contagiadas, muy bien, irías a un grupo específico, no a todas las personas, ¿cierto?
esas respuestas que ustedes están dando son respuestas que refieren a algo que yo aplico para contrastar mi hipótesis, ¿ya? Experimentos sociales, encuestas a las personas de la calle, etcétera. Son técnicas que me permiten de alguna manera poner a prueba la hipótesis, ¿ya? Por lo tanto, si yo encuentro en una encuesta aplicada a toda la gente, qué sé yo, que el 80% sale a la calle porque está trabajando, ¿ya? O porque está realizando una actividad informal que le genere dinero para poder alimentar a sus hijos, para poder vestirse, etcétera, yo podría decir, sí, es verdad, la gente sale porque necesita, porque tiene una necesidad básica, ¿ya? Por lo tanto, esa representación que yo me planteé al inicio, esa hipótesis, voy a decir que es verdadera, ¿ya? Verdadera provisionalmente significa que verdadera hasta que se demuestre lo contrario o se demuestre algo distinto, ¿sí? Y eso es muy importante porque una de las características del conocimiento científico es que es provisional y es falible. Eso significa que provisional es algo provisorio, algo que es considerado verdadero por X cantidad de tiempo o hasta que se demuestre lo contrario. Y falible quiere decir que puede ser que sea válido para esta pandemia, ¿ya? Pero si tuviéramos otra pandemia en otro momento de nuestra historia, no tiene por qué ser verdadero este mismo conocimiento, ¿ya? Puede ser falso en ese instante. Ahora, estas representaciones que yo me hago acerca del objeto, ¿ya? Estas explicaciones que yo voy poniendo a prueba a través de un método, ¿para qué me sirven? ¿Cuál es la utilidad de saber por qué la gente se expone al coronavirus? Díganme ustedes. ¿Para qué servirá saber o tener la prueba, la evidencia a través de las encuestas y las entrevistas de que el 80% de las personas van a exponerse porque tienen necesidades básicas? ¿De qué sirve? ¿Para qué? Para saber cómo lidiar con la gente, para el bien social, ya, ok, para empatizar y con esa información mejorar el sistema, para tratar de buscar una solución, sí, ya. Si ustedes fueran del Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? Para poder prevenir futuras catástrofes como una pandemia mundial, sí. Si ustedes fueran del Ministerio de Desarrollo Social, y llegara alguno de ustedes con una encuesta aplicada a, no sé, pues, al 90% de la población, donde el 80% dice de que sale a la calle y se expuso al virus no por temor, o sea, no por falta de miedo o de preocupación por su vida, sino que fue por necesidad básica. ¿Qué se puede hacer con esa información? Si ustedes son del Ministerio de Desarrollo Social, comprender la situación de las personas, esforzarse en mejorar la seguridad del país, puede ser, muy bien, ¿cierto? Si hubiera otra pandemia, ya pensemos que esta pandemia se acabó el 2021 en mayo y justo después, en agosto de este año, empieza una nueva pandemia, una mutación del coronavirus, pero que ya la vacuna aplicada antes no le sirve y vuelve a pasar todo de nuevo. ¿Qué se podría saber si ya se hicieron esas encuestas anteriormente? ¿Qué se podría hacer si ya se tiene conocimiento anterior? ¿Serviría para algo? Luis Alberto levantó la mano. Se había explicado que a veces uno podía llegar en nuestras teorías a apoyarnos en teorías anteriores respecto a temas similares, entonces se puede hacer algo así. Ya, muy bien. Por lo tanto, yo podría apoyar, ¿cierto?, las decisiones del Ministerio de Desarrollo Social, del MinSal, etcétera, en la evidencia anterior, en este estudio que se hizo ahora con el 90% de la población y que se encontró que el 80% tenía necesidades básicas, ¿cierto? Por lo tanto, el conocimiento que se va generando no es un conocimiento porque, pucha, qué curiosidad que tengo, ¿ya? Por una parte, sí, hay una curiosidad epistemológica innata. Nosotros vamos a querer conocer, a querer un poco de control sobre la realidad.
pero básicamente conocemos para anticiparnos o para prevenir o predisponernos a la acción, ¿ya? Por lo tanto, si yo sé que las personas tienen mucha necesidad, lo que yo debería hacer es asegurar, ¿cierto?, la seguridad social. Debería tener un Estado, no un Estado, ¿cómo se llama en Chile? El Estado es, eh, no presenta garantía, es un Estado subsidiario. Eso significa que las personas tienen que resolver sus problemas y cuando no lo pueden hacer, el Estado les subsidia la carencia, o sea, le doy un bono, ¿cierto? En otros países el Estado es benefactor, el Estado es garantista, establece un piso mínimo y sobre ese mínimo, si hay personas que aún así tienen dificultades, se les apoya particularmente, ¿ya? Entonces aquí, obviamente, eso es un discurso político que les estoy planteando, pero es lo que debería pasar, o sea, la ciencia está para algo. A ver, dicen ahí, hacer una nueva investigación a partir de esa vacuna que ya se encuentra nula para el efecto y buscar hacerla más resistente, además de ver la similitud genética del nuevo virus y anticiparse, por supuesto, ¿ya? Por supuesto, si ya tenemos una vacuna y sabemos cómo funciona, podemos buscar una nueva vacuna para que tenga mejores efectos, ¿ya? Entonces, lo importante de esta lámina es entender esa interacción, ¿ya? Entender esa interacción entre ese objeto que yo no conozco o que conozco una parte y quiero conocerlo con mayor detalle, que puede ser, tal como les dije, una cosa material, tangible, o un concepto que refiere a una realidad observable, ¿ya? Este sujeto que conoce tiene una facultad para poder razonar sobre su realidad, ¿ya? Tiene un intelecto que le permite cuestionarse las cosas y representárselas a través de hipótesis. Bueno, y no solo eso, logra aplicar un método, logra extraer resultados, logra plantear conclusiones, logra establecer teorías, ¿ya? Y durante este proceso, ¿cierto?, de conocimiento, se va a ir generando esta actividad de conocer a través de la formación de conceptos, ¿ya? Para poder conocer el mundo necesitamos el lenguaje, necesitamos palabras, conceptos que refieren a la realidad, ¿ya? Y eso uno lo ve todos los días con los niños pequeños cuando están recién aprendiendo a conocer el mundo. Entonces tratan de nombrar las cosas de la realidad para poderlas tomar, para poderlas experimentar, para poderlas transferir a otra persona, ¿ya? Los resultados de ese proceso van a ser conceptos, juicios, raciocinios, como yo les decía, hipótesis, conclusiones, teorías que vayan permitiendo entender mejor esa realidad, ¿sí? Y obviamente necesitamos el lenguaje para dar forma a esos conceptos y juicios. Entonces, la epistemología en concreto se va a preocupar, ¿cierto? Bueno, ahí está el concepto de una rama de la filosofía, entendida como la filosofía de la ciencia, porque se va a preocupar específicamente del proceso de investigación científica y de lo que ese proceso genera, que es conocimiento científico, ¿ya? Y aquí vamos a distinguir entre el conocimiento del sentido común y el conocimiento científico, ¿ya? Cuando ustedes sean psicólogos y psicólogas y estén en un tribunal, ¿ya? Estén en un juicio como perito, ¿ya? Y les pregunten, por ejemplo, hábleme del perfil psicológico de este sujeto. Ustedes no van a decir, hoy Juanito me cae bien, Juanito me cae mal, Juanito es así, simpático. No, ustedes van a decir, en base al instrumento XXXX y a los puntajes obtenidos en tales y tales dimensiones, Juanito presenta un perfil más bien dependiente que se caracteriza por bla, 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 y luego presenta también una personalidad ¿ya? Esas conclusiones son científicas, están basadas en la evidencia. No es la opinión de ustedes como Marina, como Luis Alberto, ¿ya? Son juicios que están basados en la observación
y en la evidencia científica, ¿ya? Es muy importante eso porque es lo que yo quiero transmitirles. Ustedes van a ser psicólogos que se van a parar desde un punto de vista sólido científicamente, ¿ya? Bueno, por lo tanto, la epistemología se preocupa del origen, ¿ya? De dónde viene, cuál es la fuente del conocimiento, cómo lo obtenemos, etcétera. La trascendencia, ¿ya? ¿Cuáles son los alcances del conocimiento que nosotros logramos de manera científica? ¿Y cuál es la finalidad? Cuando yo les preguntaba, ¿y para qué tenemos que saber qué? ¿Ya? Entonces, episteme, vamos a igualarlo a el concepto de ciencia. La epistemología como rama es una rama ¿cómo se llama? Transversal a cualquier ciencia, ¿cierto? Pero cada una de las disciplinas científicas va a tener sus propios cuestionamientos e interrogantes epistemológicos, ¿ya? A esa dimensión particular de cada disciplina se le llama o se le denomina epistemología regional, ¿ya? Por ejemplo, las preguntas epistemológicas que se plantean hoy día, pensemos, para la genética, son muy distintas que las que se nos plantean para la psicología, ¿ya? Incluso las preguntas vinculadas a la investigación científica que se plantean hoy para la psicología no son las mismas que se planteaban a principios del 1900, ¿ya? Entonces, esas epistemologías regional van a ser debates, van a ser cuestionamientos epistemológicos que refieren al conocimiento y a la investigación científica propia de cada disciplina, ¿ya? Así, por ejemplo, en nuestra psicología, uno de los grandes debates que tenemos es que si cumplimos o no el carácter científico, ¿ya? Teniendo tantas ramas psicológicas, tantos métodos, etcétera, ¿cumplimos los requisitos para ser considerados una ciencia? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro objeto de investigación? ¿Cuál es nuestro objeto de estudio si investigamos desde el inconsciente hasta la conducta, desde la conducta hasta las respuestas neurológicas? No sé, ¿ya? La ciencia entonces va a entenderse como, ahí está, como un cuerpo de ideas, ¿sí? Establecido provisionalmente. A ese cuerpo de ideas le vamos a denominar conocimiento científico. Y ese conocimiento es racional, es sistemático, es exacto, verificable y por consiguiente falible. También se le considera como una actividad productora de nuevas ideas, ¿ya? Es importante entender que este concepto de ciencia no es un concepto fijo, sino que cada momento histórico, cada realidad sociohistórica va a tener su propio concepto de lo que es la ciencia, ¿ya? Así, por ejemplo, en algún momento de la historia de la psicología, por ejemplo, en los años 1900, cuando se planteó el conductismo en 1913, el conductismo planteaba que la psicología tenía que ser una ciencia natural, ¿ya? Y que por lo tanto tenía que investigar cosas que sean hechos concretos, cosas observables. Y por eso dijo que la conducta observable era el objeto de la psicología. No importaban las intenciones, no importaban las emociones, no importaban, no sé, digamos, los elementos que ocurrían en esta caja negra o en esta mente que no era posible de observar científicamente, ¿ya? Con el tiempo, y si, bueno, el próximo semestre en teoría y sistemas psicológicos lo van a ver, que el conductismo ha tenido una tremenda trayectoria, desde esta visión súper purista de la conducta observable, hasta ya hoy día tener como una amalgama entre lo que es la conducta, pero la conducta o el comportamiento entendido como conducta, emoción, cognición, ¿ya? Eh, pero van a haber algunas características generales de este conocimiento científico, ¿ya? Aquí hay algunas de las características que tiene el conocimiento científico. Bueno, que es comunicable, eso es más que obvio, ¿ya? Si yo trato de establecer un conocimiento, imagínense, basado en una hipótesis que se puso a prueba, que se probó con instrumentos, con un método, que se extrajeron resultados y que se obtuvieron conclusiones, esas conclusiones deben ser comunicables,
no solamente que tengo que obligatoriamente mostrar lo que conocí, ¿cierto? Para que otros puedan continuar la investigación, sino que además debe ser tan claro en términos del lenguaje que sea comprensible. O sea, si yo explico una idea y que no se entiende, no es científica, ¿ya? Tiene que ser bien concreta y comunicable. Así yo digo, el 80% de las personas eh, que se contagiaron de COVID y que tienen entre 20 y 45 años, que se expusieron y que trabajaron durante la pandemia, señalan que trabajaron porque tenían una necesidad básica que cubrir, yo voy a tener que decir, sí, claro, entonces la gente necesita un mejor bienestar social. Pero si yo digo, algunos se contagiaron porque quisieron, otros se contagiaron porque tenían que cubrir sus necesidades básicas y otros se contagiaron porque desconfiaban de la política pública y desconfiaban del COVID. ¿Ya? Sí, pero algunos, ¿cuántos son algunos? ¿Qué significa algunos? Algunos son tres, algunos es el 50%. ¿Ya? Eso ya no es comunicable porque no es comprensible, es muy interpretativo. El carácter metódico que tiene ya es un conocimiento obtenido a través de una serie de pasos rigurosamente establecidos que me permiten ir estableciendo conclusiones. Posee criticidad porque yo frente a este conocimiento me planteo la posibilidad de que ese conocimiento esté errado, sea falso. Por lo tanto, yo mantengo una actitud reflexiva y crítica sobre ese conocimiento, ¿ya? Entendiendo que lo que hoy día se sabe es posible que mañana ya no sea válido para esta realidad, para esta persona, para este momento histórico, ¿ya? Tiene capacidad descriptiva, explicativa y predictiva. Significa que primero yo a través de este conocimiento puedo describir la realidad. Para describir, asignarle conceptos a la realidad. ¿Ya? O sea, tengo que decir, a esto le vamos a llamar coronavirus, a esto le vamos a llamar confinamiento, a esto le vamos a llamar estrés pandémico. Estoy inventando, no sé si existe esa palabra. ¿Ya? Entonces, primero describo, esto es lo que pasa, y así se llama. ¿Ya? Luego, una capacidad explicativa. Este estrés pandémico se produce por este confinamiento, la pérdida de la libertad. Esa pérdida de la libertad está relacionada con la alta posibilidad de contagiarse. Entonces yo establezco como un modelo teórico de cómo esos conceptos se vinculan entre sí y se explican unos a otros, ¿ya? Y luego, cuando yo tengo ese modelo teórico, soy capaz de predecir. Entonces, por ejemplo, si hay un aumento de contagio, van a aumentar las medidas restrictivas, va a aumentar el confinamiento, por lo tanto van a aumentar los problemas de salud mental al interior de un hogar. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que disminuir las medidas restrictivas? ¿Tengo que no obligarlos a estar encerrados? ¿O tengo que regular el nivel de contagio, la tasa de contagio? ¿Se podrá? ¿Ya? Entonces ahí yo puedo intervenir antes de que ocurra un fenómeno. Aspiración a la universalidad, eso significa de que el conocimiento científico trata de establecer leyes generales que nos permitan explicar las cosas. Por ejemplo, la ley de gravedad. La ley de gravedad es una ley universal, es general, obviamente para el planeta Tierra, ¿ya? Cuando estamos fuera del planeta Tierra, la gravedad funciona de manera diferente. Es un saber fundamentado que está basado en la evidencia, sistemático, ordenado, se puede repetir, se puede replicar y pretende la objetividad. Pretende que ese conocimiento sea lo más puro posible, que no requiera necesariamente de la interpretación. ¿Ya? Y obviamente las ciencias, o este gran concepto de ciencia, se va a dividir en ciencia fáctica y ciencia formal. Y aquí es muy importante entender que la psicología se va a entender como una ciencia fáctica, ¿ya? Lo fáctico significa referido a los hechos, ¿ya? Hechos que son cosas que ocurren, que son posibles de observar, ¿ya? Y se puede observar de manera directa,
¿sí? Como aplicando el sentido directamente en el objeto. Por ejemplo, puedo decir, eso es blanco, esto es sólido, ¿cierto? Lo toco y es sólido, ¿ya? Eso es una observación directa. Cuando yo quiero saber cuánto peso, directamente me subo una balanza, miro y es una observación directa, ¿cierto? Pero también puede haber observaciones de hechos que no son directos, son indirectas, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber qué tipo de nivel cognitivo alcanza una persona? Porque la cognición no se puede ver directamente. O ustedes pueden ver mis razonamientos que tengo hoy día en mi cerebro, en mi mente, qué es lo que estoy pensando, cómo estoy articulando las palabras, qué ideas, eso no se puede ver directamente. Por lo tanto, yo voy a necesitar de instrumentos que me permitan observar esa realidad, ese hecho, ya esas conexiones que están pasando de manera indirecta, ¿sí? Y por ejemplo, yo para poder saber el nivel de desarrollo cognitivo de una persona, puedo aplicarle un instrumento, una batería que evalúa las funciones cognitivas, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero saber por qué la gente va a exponerse a una aglomeración en una fila de supermercado, eso yo puedo mirarlo, ¿cierto? Puedo observar a la fila, pero no puedo saber las razones. Las razones no se ven, no se observan de manera directa. Necesito un instrumento que me ayude a obtener esa información de manera indirecta. Y por lo tanto yo hago las preguntas, aplico la encuesta y esa realidad emerge con una respuesta, ¿ya? Obviamente yo voy a asumir que si contestó eso es verdad, ¿ya? Eh, entonces, las ciencias fácticas van a estudiar hechos, hechos microscópicos, hechos gigantes, hechos psicológicos que solamente se pueden observar a través de instrumentos indirectos, ¿ya? Y por otra parte, las ciencias formales van a investigar entidades, realidades conceptuales que no tienen una realidad concreta, sino que son abstracciones generadas por el mismo científico que las crea, ¿ya? Por lo tanto, una de las principales diferencias es que las ciencias fácticas, eh, esos hechos que yo quiero conocer, van a existir independientemente de si hay alguien tratando de conocerlos. No sé si me entienden esa realidad, ¿ya? Por ejemplo, la cognición, ¿ya? Sus procesos cognitivos que están ocurriendo ahora, lo que está pasando con su mente en este momento, está funcionando independientemente de que yo les aplique o no un instrumento. Esa realidad existe por sí misma, es independiente del investigador, ¿ya? Pero cuando yo investigo las ciencias formales, establezco, por ejemplo, un problema matemático, una ecuación matemática que no tiene solución. Esa solución que se pueda articular depende del científico que lo investiga. ¿Por qué? Porque este mismo científico creó ese lenguaje. Yo creé el lenguaje matemático. Yo decidí que este signo es un 1, este es un 4 y que este 4 equivale a 4 unidades en la realidad, etcétera, ¿ya? Entonces, yo puedo usar las matemáticas para establecer relaciones con las ciencias fácticas, sí, ¿ya? Pero ahí estamos hablando de ciencia fáctica igual. Por lo tanto, la ciencia fáctica nos va a plantear una realidad material o contingente, ya nos plantea un mundo imprevisible como contingente. Contingente significa que eh, una cosa está relacionada con el comportamiento de otra, como por ejemplo, cuando hablamos del refuerzo, el refuerzo positivo, el refuerzo es contingente, porque por ejemplo, si mi hijo hace bien la tarea y yo le regalo un sticker, ese sticker es contingente a que hizo algo. Por lo tanto, luego este chico va a aprender, ¿cierto? Que tiene que hacer la tarea para ganarse un sticker, ¿ya? Entonces, si yo observo la realidad es contingente. Yo para poder comprenderla tengo que mirar qué pasó antes, qué pasó a su alrededor, etc. ¿ya?
pero es imprevisible. O sea, puede pasar una cosa como puede pasar otra. Yo no puedo llegar a decir, va a pasar esto con 100% de seguridad. ¿Ya? Y las ciencias fácticas nos plantean una verdad lógica o necesaria, porque se cumplen los principios o teoremas o axiomas de los postulados que lo componen, ¿ya? Por lo tanto, es cerrado, acotado, es transparente, ¿sí? Bueno, y finalmente señalarles, entonces, esto tampoco, que las ciencias, que la ciencia o que claro, la ciencia tiene el conocimiento científico como producto y tiene la investigación científica como proceso. Y a este proceso corresponde una actividad, ¿cierto?, que dice propia de la mente, que debe ser sistemática, controlada, empírica, amoral, pública y crítica de fenómenos naturales, ¿ya? Entonces tiene que ser un proceso donde el investigador aplica su razonamiento para observar. ¿Cuáles son sus bases? La teoría y las hipótesis. Por eso cuando delante yo les preguntaba si hubiera una nueva pandemia y hubiera todo de nuevo y una nueva cepa y toda la cosa, alguien dijo, pero podríamos basarnos en la teoría anterior. Por supuesto que sí. La teoría anterior es la base de un nuevo conocimiento. Y también las hipótesis, la representación que yo me hago de ese fenómeno y el enunciado que luego puedo indicar respecto de eso que puede ser contrastable, que debe ser contrastable. Quiere decir, aquí está mi hipótesis, pongan la prueba. Y yo acepto si es verdadera, bacán, sigo con mi investigación y si es falsa, bueno, hasta aquí llegué. ¿Ya? Y sus propósitos, por una parte, van a ser producir conocimientos y teorías, ¿ya? Generalmente a ese tipo de investigación se le llama ciencia básica, a las investigaciones científicas que se refieren a cosas, a hechos que no están muy bien estudiados, que no se conocen mucho, ¿ya? Y por lo tanto, yo lo primero que quiero es entender, hacerme una explicación. ¿Se acuerdan que yo les decía descriptiva, explicativa? ¿Ya? Entonces, cuando algo no se conoce mucho, lo primero que necesito es describir y explicar. A ese tipo de conocimiento o a ese tipo de investigación se le denomina investigación básica. Y por otra parte, cuando la investigación, su propósito es resolver problemas prácticos inmediatos, se le va a denominar investigación aplicada. Por ejemplo, buscar una vacuna del COVID es una investigación aplicada porque necesito resolverlo ya. Entonces yo genero este proceso de método científico para tener una vacuna y la aplico y la gente se inmuniza. ¿Ya? Eso, no sé, cuéntenme sus apreciaciones. Eh, no sé, pues comentarios, se entendió, están ahí, se fueron, están tomando desayuno, ya, se entendió. Ya, échenle un repaso y vuelvan a mirar el cuestionario con las respuestas, ¿ya? Para la próxima semana eh, la clase ya está subida, pero de todas maneras quiero que sepan que yo les voy a subir igual la tercera clase, ¿ya? La próxima clase vamos a ver la construcción del objeto de investigación, que tiene que ver con esta relación sujeto-objeto y cómo yo logro conocer a ese objeto, ¿ya? La clase ya está subida, hay un cuestionario también que es evaluado, sí, ese sí va a ser evaluado. Yo les había dado hasta el lunes para hacerlo, pero les voy a dar hasta el otro miércoles, ¿ya? Para que el fin de semana puedan leer y completarlo. Y la lectura ya está subida también. De todas maneras, igual les voy a subir la clase y la lectura que viene posterior, ¿ya? Para que se vayan preparando y tengo que ver cómo logro que nos pongamos al día con los contenidos, porque por el feriado pasado quedamos desfasados una semana, ¿ya? Vamos desfasados una semana, entonces voy a ver con la profe Silvia si ella puede pasar el contenido
como desfasado en la hora mixta, para que nos ordenemos, ¿ya? El segundo cuestionario es en base a la lectura, es en base a la segunda lectura, la que se llama ¿qué significa investigar? Ya que está ya puesto en la plataforma. Y la materia que entrará será la que estamos viendo ahora o la va a entregar para que nosotros estudiemos. La materia de la clase que sigue, ya está la lectura y ya está la clase. Y el cuestionario lo tienen que hacer antes, ¿ya? ¿O no? ¿O lo hacen después de la clase? Ya sé. El otro cuestionario, el segundo, dejémoslo para el próximo viernes hasta la 1, cosa que ustedes lo pueden, o hasta las 6 de la tarde. Entonces, van a leer, van a ver la cápsula, vamos a tener nuestra clase y luego hacen el cuestionario para ver cómo comprendieron y qué entendieron. ¿Ya? Podríamos pasar la materia en la hora mixta si nos ponemos al día. Ya, yo le voy a decir a la profe que trabajemos en la hora mixta en la clase pendiente. ¿Qué día tienen hora mixta? ¿Cuál es el horario de la hora mixta, chiquillos? ¿Hoy día? Ya. Voy a ver si la profe puede pasar el contenido que viene. ¿Ya? El de la construcción del objeto de investigación. Mm. Pero saben que no. Dejémoslo para la otra semana. Le voy a decir que la próxima semana, el viernes en la tarde, pueda trabajar el contenido que sigue, que es el de método científico. ¿Ya? Porque si no, ¿cómo van a hacer el cuestionario? Si van a pasar hoy día mismo, no creo que hayan leído la clase que sigue. Leer, revisar la cápsula, no. Así que la otra semana le voy a pedir que en la tarde vea la clase de método científico, ¿ya? Entonces les pido que se pongan al día con la lectura de la clase del objeto de investigación. Yo les voy a subir la cápsula de método científico y la lectura de método científico para que también vayan ahí tratando de ponerse al día para la otra semana, ¿ya? Eso, no sé si hay más preguntas sobre el cuestionario anterior, Ivonne. Podría activar un segundo intento o darle un plazo más. Es formativo, así que más bien para que puedas revisarlo. eh, Voy a activarlo ahora, un segundo intento y a darle plazo hasta aquí a las 6 de la tarde. ¿Ya? Así que si alguien más quiere volver a revisarlo, puede hacerlo. Formativo significa que no lleva nota, ¿ya? No tiene nota, no va con nota. Así que si no les fue tan bien, no se hagan problemas, sin nota. Profe, la respuesta al primer cuestionario, ¿cuándo aparecerán? Van a aparecer hoy día en la tarde, ¿ya? Ahí va a aparecer la retroalimentación. Ustedes van a ver el puntaje que tuvieron y van a ver los comentarios automatizados que se llaman, ¿ya? Y ahí van a aparecer sobre la respuesta correcta y sobre las respuestas incorrectas. Ya, entonces hoy día pueden volver a revisar el cuestionario, volver a hacer un intento para que formativo no es lo mismo que acumulativo, no. Lo que pasa es que, a ver, los cuestionarios del segundo cuestionario en adelante, que para todos los contenidos va a haber un cuestionario, todos los demás van a ser acumulativos. Significa que desde el segundo va a tener nota, el tercero otra nota, el otro otra nota, todos van a tener nota. Y luego se va a establecer un promedio de todas esas notas y ese porcentaje va a valer 10% de la nota final. ¿Entienden? Eso es acumulativo. El primero es formativo, porque si bien puede tener una nota hoy día, o sea, si ustedes se meten, va a tener un puntaje, que yo lo puedo transformar en nota, esa nota no va a ser considerada en el cálculo, ¿ya? A menos que les vaya muy bien en este primero y luego en el cuarto les vaya pésimo y puedan reemplazar esa nota. Eso es una oferta que tengo hoy día para ustedes. Si ustedes quieren la toman y si no, lo dejamos formativo para todos, ¿ya? Entonces, ya, bien, ahí sí quedó claro. Ya, entonces, eso, pues si no hay más preguntas, dejamos hasta aquí.
Que tengan una muy buena fin de semana y que se pongan al día con las lecturas para que vayamos y nos incorporemos a la guía de aprendizaje. ¿Ya? Eso, chiquillas y chiquillos.